Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de las 9 cosas buenas que hizo Porfirio Díaz y que nunca te las dijeron en la escuela. ¿Sabías que ese tirano dictador que nos han hecho creer que fue es quien mandó construir el monumental Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México? Ese hermoso edificio que es uno de los más emblemáticos de nuestro país. Pues de eso y otros importantes logros te hablaremos en este video. Así que relájate, abre tu mente y prepárate para aprender un poquito de la historia de este emblemático personaje. Pero antes, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días y todos te van a sorprender, pues buscamos siempre que cada recuento sea mejor que el anterior. Primero que todo, antes de pasar a los logros, debemos saber que el nombre completo de este tirano dictador, que nos tuvo oprimidos casi el mismo tiempo que el PRI, según nos dijeron en la historia oficial, es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Nació un 15 de septiembre de 1830, también en Oaxaca, al igual que el chaparrito de peinado relamido del tío Beni, y ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. En los libros de historia y en los relatos de nuestros abuelos se refieren siempre a él como un tirano o un dictador que se perpetuó en el poder y que en sus mandatos México vivió uno de los capítulos más negros. Los críticos opinan que uno de los errores de Díaz fue la mala distribución de la riqueza, pues dejó a una gran parte de la población en extrema pobreza y se formaron enormes latifundios. En consecuencia, los indígenas perdieron tierras y la mayor parte de los habitantes del campo tuvieron que ocuparse como peones en las haciendas. Además, en los últimos 5 años de su largo gobierno, ya con edad avanzada, comenzó a tomar muy malas decisiones que empezaron a causar un descontento social. Pero de todo lo malo no hablaremos en este video, pues eso ya nos obligaron a aprendérnoslo en nuestra educación básica. Por lo tanto, hay que tener la mente abierta para entender que, como todo en la vida, el mundo no se compone de personas completamente buenas ni completamente malas. Y así como siempre se ha hecho énfasis de todas las cosas malas que hubo durante el porfiriato, en este video queremos hacer mención de todas aquellas cosas buenas que hubo y que nadie se las reconoce ni mucho menos se las agradece, para que después de verlo tengas una visión más completa de este histórico personaje mexicano. Y ya sin más preámbulo, pasemos a las 9 cosas buenas que hizo Porfirio Díaz y que nunca nos las enseñaron en la escuela. Número 1. Logró un cambio de paradigma en los gobiernos mexicanos. Durante el gobierno del general Porfirio Díaz se dio un giro en la actividad política nacional, ya que alrededor de 400 años, desde la época de Mesoamérica, luego del virreinato de la Nueva España y las primeras décadas del México independiente, los gobernantes llevaron la administración pública con un claro sentido militar y sus acciones estuvieron enfocadas a fortalecer el ejército en turno. Sin embargo, a raíz del comienzo de la segunda presidencia de Díaz en 1884, se dio un vuelco que permitió a la política mexicana centrarse desde un ángulo más civil y concentrarse más en las obras que necesitaba el país y ya no tener un ejército más poderoso. Si no hubiera sido don Porfirio quien se atreviera a dar este paso, quizá ahora fuéramos como Corea del Norte. Número 2. El auge de los ferrocarriles. La construcción de ferrocarriles fue uno de los puntos más importantes de la economía mexicana en el porfiriato. Al comenzar la presidencia de Díaz, existía un total de 416 millas de ferrovía en servicio en México. Al final de su segundo mandato, en 1910, México contaba con más de 15.360 millas de ferrovía en servicio, en su mayoría construidas por inversionistas estadounidenses, británicos y franceses. En 1909 los ferrocarriles fueron nacionalizados y permanecieron así 82 años hasta que en 1991 Carlos Salinas de Gortari los privatizó. Número 3. Aumento de la inversión extranjera. Otro factor que permitió el desarrollo del México porfiriano fue la inversión extranjera, ya que los empresarios de otros países deseaban aprovechar los recursos naturales de México que no pudieron ser explotados por los mexicanos durante el siglo XIX debido a las guerras civiles e intervenciones extranjeras. Esto ocurrió durante el marco mundial de la competencia económica en que las potencias económicas luchaban para conseguir la primicia mundial. Durante este periodo en México
México creció la industria. En su rama extractiva, la agricultura de productos tropicales encaminados a la exportación, además de todas las ramas de la economía que siempre estuvieron orientadas al desarrollo de México en el exterior. Díaz y sus asesores concedieron todas las facilidades necesarias a los inversionistas extranjeros, a fin de que desarrollaran su actividad y con el apoyo del gobierno pronto dominaron la economía del país, lo que logró la creación de muchas fuentes de empleo, la industrialización y el aumento de obra pública en el país. Número 4. Mejora importante de las vías de comunicación. Con la llegada de los capitales a México, se vio la necesidad de crear una infraestructura de transporte que permitiera el desarrollo de la industria, y así se pudo generar comunicación entre las diversas regiones del país, ya que muchas de ellas habían estado alejadas del resto del país por muchos años, como el caso de los estados norteños, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila. Se construyeron también muchas carreteras que permitieron la circulación interestatal de los primeros vehículos automotores que llegaron a nuestro país. Número 5. Llegada y construcción de redes telegráficas y telefónicas. Se construyeron redes de telégrafo y teléfono y se mejoraron las comunicaciones entre los puertos. Entre 1877 y 1911 aumentaron de 7.136 a 23.654 kilómetros de vías telegráficas, y así la clave Morse fue un factor más en el desarrollo de las telecomunicaciones en México. El sistema de correos, que durante todo el siglo XIX fue atacado por los bandoleros, logró un relativo crecimiento con la paz porfiriana, puesto que se establecieron más de 1.200 oficinas de correo. En 1876, Alexander Graham inventó el teléfono, que llegó a México el 13 de marzo de 1878, cuando el pueblo de Tlalpan, en el Distrito Federal, recibió la primera llamada telefónica. 13 años más tarde, en 1891, la primera compañía de teléfonos mexicanos contaba con más de 1,000 suscriptores, y ese mismo año se publicó la primera guía de teléfonos en la historia de nuestro país. Ese mismo año, el ingeniero alemán Alfred Westrop instaló líneas telefónicas para la policía de la capital, y para 1893 ya existían las primeras líneas particulares. En 1897, el servicio telefónico se extendió a todas las ciudades del país, como Monterrey, Puebla y Guadalajara, entre otras. Número 6. Surgimiento de las plantas eléctricas y crecimiento de las industrias petroleras. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, un proyecto surgido de corporaciones alemanas llegó a su conclusión, trayendo a México la electricidad, que se generaba por medio de turbinas que, impulsadas por la fuerza de gravedad almacenada en los depósitos de agua subterránea, producían la electricidad. Asimismo, la ingeniería permitió aprovechar la orografía de México para estimular la creación de plantas hidroeléctricas, con lo que se pudo incrementar la producción económica de México. En Veracruz se descubrieron reservas de petróleo en 1879, y hacia principios de 1887, el empresario estadounidense nacionalizado mexicano Adolph Autrey creó las primeras refinerías del país. Díaz dio todas las facilidades para la explotación y producción de electricidad y la extracción de petróleo. Número 7. Crecimiento de la industria y la minería. La industria fue una de las ramas que más atención y presupuesto recibió durante el Porfiriato. En la minería, México ocupó en la época del Porfiriato el primer lugar en producción de plata, y se ha mantenido en ese puesto desde entonces. La producción de metales y combustibles se incrementó con el único fin de exportarla hacia otros países. La inversión extranjera se incrementó a partir de 1895, y con ello se abrió pie al inicio de la industria de la transformación, que empezó la fabricación de textiles, papelería, calzado, alimentos, vino, cerveza, cigarros, química, loza, vidrio y cemento. Asimismo, a principios del siglo XX se creó en México la primera planta de industria siderúrgica, que en su tiempo fue la primera de América Latina. Número 8. Fortalecimiento del comercio como nunca antes en la vida del México independiente. El comercio se fortaleció debido a la expansión del sistema ferroviario, y a que el gobierno decidió suprimir las alcabalas, el cual era un impuesto que exigían los estados de la República y que hacía más lento el trámite comercial. El comercio externo estuvo orientado a satisfacer las necesidades agropecuarias e industriales, por lo que se generaron productos como oro, plata, henequen, caucho, ixtle, garbanzo, chiles,
pieles, maderas, tanto finas como para construir, animales de tiro, café, frijol, vainilla y azúcar. Aunque la producción no fue tan grande como en otros países, sí registró un relativo aumento con respecto a la economía mexicana durante los primeros 50 años de vida independiente. Número 9. Construcción de edificios y monumentos emblemas del país. Se fundaron algunos bancos, se organizaron las finanzas del gobierno y se regularizó el cobro de impuestos, y poco a poco se fue pagando las deudas. Además, durante el gobierno de Porfirio Díaz se crearon dos monumentos que actualmente resultan emblemáticos en la Ciudad de México. El Palacio de Bellas Artes, construido para celebrar el centenario de la independencia de México, y se edificó la escultura hoy conocida como el Ángel de la Independencia, inaugurada en 1910. Además, el ámbito intelectual se vio enriquecido y fuertemente influenciado por las corrientes europeas, pues en muchas construcciones de esa época que se conservan hasta nuestros días podemos apreciar esas características artísticas. Así terminamos este recuento de los 9 logros que tuvo Porfirio Díaz y que la historia oficial se ha encargado de negar. Y aunque ninguno de estos borra todo lo malo que hizo durante su tiranía, al centrar la riqueza en pocas manos y aumentar el número de pobres en el país, sí vale la pena tener la radiografía completa para conocer los dos lados de la moneda. Pero la opinión más importante la tienes tú, así que déjanos en los comentarios lo que piensas acerca de esta enigmática época en la historia de nuestro país. Y dinos, ¿qué opinas sobre el gobierno que tuvo Porfirio Díaz? Estaremos muy al pendiente para leerlos a todos y te esperamos en el siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué tal Nopal Brothers y Nopal Sisters? Bienvenidos al Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te presentamos 10 tesoros mexicanos que se encuentran en el extranjero. México es uno de los países que poseen una mayor riqueza cultural en el mundo. Las vastas y sofisticadas civilizaciones que vivieron en México lograron documentos, piezas hermosas, arte y conocimiento a través de miles de objetos que son un tesoro invaluable de la historia. Muchas de ellas podemos disfrutarlas en los diferentes museos mexicanos o incluso en los múltiples sitios arqueológicos que se encuentran ubicados a lo largo del territorio nacional.